Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Lo que tendríamos que hacer es maquetar este bocetito que hicimos acá. Lo podríamos maquetar con Vue. Entonces, acá ya entra un poquito. Obviamente, los que vienen de frontend, esto les va a agradar un poco más que estar viendo lógica de backend. Porque acá vamos a estar maquetando nuestra vista del producto. Entonces, acá empezamos a maquetar esto que tenemos acá. Esto lo voy a usar en un container. Sí, les advierto que ya no va a quedar muy lindo. Esto lo voy a hacer con lo poco que me manejo de front. Entonces vamos a meter todo esto en un container, esto en un row. Acá esto vamos a hacer dos columnas. ¿Sí? Call sm8. A esto lo vamos a hacer con call sm4. No, esto vamos a darle. Esto va a ser la imagen. Esto va a ser esta columna de acá. No, en realidad tendría que ser más grande. Vamos a hacer 8 y 4. Ahora vemos cómo queda igual, pero vamos a hacer 8 y 4. Bueno, después en esta parte de acá vamos a hacer otro row. Entonces, por un lado, vamos a tener, en este caso, nuestro título del producto. Entonces, en este caso, vamos a tirar un H1 que sea nombre del producto. Después vamos a tener un párrafo que sea descripción del producto. Y vamos después a tener un lugar donde nos diga el stock. Acá vamos a poner el stock, lo vamos a poner en un H6. Acá con un strong que diga stock. Y acá nos va a mostrar el stock. Acá nos va a mostrar el stock que sea 20. Esto obviamente ahora lo vamos a ver cómo reemplazarlo por la información del producto que estamos viendo, ¿sí? Que en este caso sería el hoodie. Y por último nos queda esta de acá. Que esto lo metemos en otro row si queremos. Y class call 12. Y esto lo metemos en otro row para que estén las dos cosas alineadas. Acá le metemos una link item center, puede ser. Y le metemos un justify content between. Creo que era between. Ahora vemos. Entonces acá quiero que haya un input. Vamos a meter acá un call 12, call sm6, donde acá haya un input para la cantidad. Que sea del tipo numérico y que tenga placeholder ingrese cantidad. Y del otro lado vamos a tener nuestro botón. Nuestro hermoso botoncito para agregar el producto al carril. Vamos a meter un botoncito, type, button, class, btn success, que diga acá agregar al carril. Pues ya. Bien, entonces venimos acá. Bueno, y así nos quedó, ¿no? Nos faltaría de este lado la imagen, pero, a ver. Ah, cambiaron el iconito de Chrome, mira, recién me doy cuenta. Sí, la imagen es exageradamente, el tamaño de la imagen es exageradamente grande. Entonces, acá le podríamos dar unos márgenes, ¿no? Le podríamos meter unos... acá le podemos meter un MT5, MB5. Así tenemos espacio. Y bueno, más o menos a este input le podemos dar class form control. Así levanta los estilos de view. Entonces fíjense que ahí me levanto los estilos de view y queda más bonito. A esta parte le podríamos dar un MT3. Ahí nos queda un poco de espacio. Y en la parte de acá nos quedaría la imagen. ¿Sí? Que la imagen en teoría viene de nuestros productos, del campo de la columna imagen, pero en este caso no la estamos teniendo. Así que tranquilamente podríamos agarrar y buscar una imagen de prueba. Imagen de prueba. ¿Sí? Y agarramos esta imagen. Le copiamos el estilo, copiar imagen. No, copiar imagen no, copiar URL, copiar dirección de imagen. Y agarramos y la mandamos acá. ¿Sí? src, mandamos esta imagen, class image fluid. Y ahora ahí nos levantó nuestra imagen de prueba. Entonces este es el esquema que tenemos, que es el que replicamos de nuestro boceto. Bueno, no quedó muy parecido. Acá había una forma de que esto se alinee verticalmente con lo otro, que no me acuerdo cómo es. Acá, en esta parte de acá, era align items center, no. Baseline. Uy, había una. Bueno, align items center le pongo. Listo. Acá.
align items style. Bueno, ahí estamos. Ahí tenemos nuestra vista. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es traernos la información de este producto al lo que es decir, traer la información del producto que estamos levantando acá, que es esta información la envía nuestro controlador de acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, nosotros estamos enviando este producto. Si nosotros acá hacemos esto de producto, fíjense que en esta parte estamos levantando, nos está mandando el producto, pero tenemos que ver la forma de pasar la información de Laravel al componente de view, a nuestro componente de acá. Es decir, en este componente necesitamos recibir la información que viene del controlador. Bueno, para esto no nos queda otra que hacer uso de una API. Vamos a tener que hacer un request a una API, que la API obviamente la vamos a construir dentro de Laravel, y nos vamos a traer la información del producto. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar información que viene de un controlador, por ejemplo, que tenemos en esta vista, que tenemos en este producto, al componente? Bueno, eso lo vamos a hacer con las denominadas props. Las props en un componente de Laravel, en un componente de Vue, digo, es información que le podemos pasar a un componente determinado, por eso se llama props, son propiedades, le podemos pasar como información a un componente de antemano. Y entonces en este caso le vamos a querer pasar a nuestro componente, en este caso, le vamos a querer pasar el ID, para que posteriormente con ese ID haga un request a la API y traiga la información del producto. Entonces acá lo que vamos a hacer directamente es definir nuestra prop ID. Vamos a decirle, vamos a crear una variable props. Acá vamos a empezar a utilizar las funciones de Vue, que para definir las propiedades de este componente vamos a utilizar define props. Que acá esto es un objeto y acá le vamos a decir que esperamos una prop que se llame ID, que va a ser del tipo number y valor por defecto le ponemos 0. ¿Sí? Yo me acostumbro en general a cuando defino propiedades en un componente le pongo siempre de qué tipo son y default. ¿Sí? Ustedes también pueden hacer esto, pero la verdad a mí me gusta más definirlas con un tipo y un valor por default. Entonces, nosotros definimos estas props y si nos vamos a nuestro componente ahora, ¿sí? Si nosotros refrescamos acá, yo tengo instalado el plugin de Vue en Chrome, que es bastante útil porque si ustedes aprietan acá, por ejemplo, pueden ver los componentes que está levantando, siempre que estén en modo de prueba, ¿no? Entonces fíjense que acá me levanta el componente ver producto y si yo voy acá, como veo, tengo la prop que acabo de agregar, ¿sí? Acá tengo la prop ID. Entonces a mí lo que me falta es cómo hago para pasar el ID de este producto, que es este parámetro de acá, al componente ver producto. Bueno, lo que tendríamos que hacer acá para pasarle el componente sería poner este valor del ID en alguna parte de acá y cuando yo levanto el componente, agarrar ese valor y pasárselo a este componente de acá. Entonces yo, por ejemplo, voy a agregar el ID del producto en un atributo de este elemento que sea data_id y voy a poner producto ID. Entonces yo ahora si refresco, fíjense que en mi elemento, donde tengo el elemento, fíjense que ahora tengo el elemento ver producto y tengo el ID del producto acá, data_id 10. Y entonces yo ahora lo que puedo hacer es venir acá y lo que puedo hacer primero es obtener este elemento, ¿sí? Obtener elemento del DOM. Entonces voy a llamar un elemento el y voy a poner document get element by ID y voy a obtener este elemento ver producto. Y entonces ahora lo que puedo hacer es, si se vienen a la función de create tabs, si ustedes ven los parámetros, fíjense que acá lo que le pueden pasar como segundo parámetro opcional, son propiedades de root, ¿sí? Como segundo parámetro ustedes pueden pasar un objeto que sean propiedades, ¿sí? Entonces esas propiedades que le pasamos van a ir al componente. Entonces nosotros dijimos que la prop que espera nuestro componente ver producto es justamente el ID. Por lo tanto, nosotros la primera prop que vamos a pasarle acá, en este caso, es el ID. Y si nosotros le pasamos 10, por ejemplo, si se fijan, nosotros vamos a nuestro plugin de Vue. Y fíjense que acá en prop tenemos el número 10. Si nosotros vamos a 5, ponemos 5 acá, fíjense que acá me recarga y acá tenemos la prop que tiene el número 5. Entonces yo tendría que levantar
este atributo que tengo acá lo tengo que levantar y pasarlo acá. Y eso es muy fácil. Si nosotros tenemos una función que tiene JavaScript, que es getAttribute, y acá vamos a poner dataID. ¿Sí? Y ya con eso, fíjense, ahora yo aprieto Control S y fíjense que ahí me levantó el número 10. El problema que tenemos acá es que me lo pasa como string, entonces nosotros tranquilamente podemos agarrar esto y pasar parseIn. ¿Sí? Si lo queremos en número, lo forzamos a que sea número y ahí tenemos el número 10. Y ya tenemos el ID del producto adentro de nuestro componente, ¿sí? Levantado adentro de nuestro componente. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que hacer ahora? Flashé que se me había desactivado el micrófono. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es adentro de este componente levantar la info del producto que tiene la ID 10. Y nosotros, no sé si se acuerdan, que habíamos definido rutas de una API. Si ustedes se acuerdan que teníamos el archivo api.php que nos da la posibilidad de definir nuestra propia API dentro de la aplicación de Laravel, donde todas las rutas van a tener el prefijo API delante. Entonces, por ejemplo, nosotros definimos en este caso la ruta productos dentro de API. Entonces ustedes, si van a localhost 2.80.25 y ponen API productos, fíjense que les va directamente a levantar esto de acá. 80.25 puse, era 8005. Ahí va. Fíjense que ahí levanta esto de acá. Entonces nosotros vamos a borrar esto. Vamos a borrarlo. Y vamos a crear nuestro primer endpoint, ¿sí? Que sería nuestro endpoint de productos. Para levantar este producto en específico que tiene la ID 10. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a definir una ruta, ¿sí? Que sea productos. Y acá levante un producto en específico, ¿sí? Y para esto vamos a crear un controlador. Vamos a crearnos un controlador que nos procese esto. Este controlador lo podemos ubicar para ya empezar a tener un orden con todos los controladores que tenemos. Porque fíjense que si ustedes van a la carpeta controladores, tenemos un controlador de producto que es el que levanta nuestra página de acá. Esto de acá. Tenemos un controlador de producto para el admin, para cargar, para todo lo que es el CRUD de productos. Y ahora vamos a tener un controlador de producto para la API. Entonces, acá está bueno empezar a usar carpetitas y vamos a ubicar el controlador del controlador de la API en la carpeta API. Entonces acá ponemos producto controller. Y este controlador puede ser un resource controller, ¿sí? Le podemos agregar el parámetro R, le agregamos el model producto y lo hacemos que sea un resource controller porque va a estar procesando bastantes peticiones que van a ser de un recurso directamente. Entonces acá ya tenemos nuestro controlador de producto. Entonces podemos decirle que esto de acá apunte directamente, ¿sí? A la parte de show. Al método show. Que el método show lo tenemos acá, que recibió un producto. Y lo que podemos hacer acá directamente es retornar un JSON response en donde convierta a JSON todo el modelo de producto. Entonces, si yo definí esta ruta de API, si yo vengo a mi API de productos, si yo le paso el ID 10, fíjense que acá me devuelve un JSON con toda la información del producto. Y si yo le paso un ID que no existe, me devuelve 404. Lo cual, para nosotros, está perfecto, ¿sí? Si le pasamos el ID de un producto, me devuelve un JSON con toda la información de ese producto. Y entonces, en este caso, fíjense que acá me devuelve el ID, la categoría, el nombre, el stock, el precio, me devuelve todo. Así que, perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para venir acá a nuestro componente view? Y lo que tendríamos que hacer sería, al momento de que se levante este componente, hacer una petición a esta API con este ID, con este ID, y así nos traemos toda la información del producto. Bueno, eso lo vamos a hacer con un evento que tiene el ciclo de vida de un componente de view, que es onMount, ¿sí? El evento onMounted, ¿sí? Que lo tienen que importar directamente de view. El evento onMounted se va a ejecutar cuando el componente se termina de levantar. Es decir, cuando el componente se termine de levantar y tenga las props y tenga todo, se va a llamar a este evento del componente view, que nosotros lo vamos a hookear, ¿sí? Hookear sería básicamente como
como ponerle, como mirarlo y observarlo y fijarnos que cuando se ejecute esto nosotros hagamos una determinada acción. Entonces nosotros vamos a querer que cuando se llame al evento onMounted, vamos a querer hacer una petición a la API para traer la información del producto y así completar estas partes de acá. Entonces acá vamos a hacer una petición a la API usando Axios, que recuerden, Axios nos lo incluye gracias al archivito Bootstrap que viene del Laravel, nos lo incluye ya directamente de forma global, entonces lo podemos usar así sin importarlo, sin nada. Entonces vamos a hacer una petición get a API /productos y acá vamos a concatenar el ID que lo tenemos en la prop. Entonces vamos a tener props.id y esta llamada, vamos a poner response producto. Vamos a ver qué nos devuelve esta llamada. Response producto. Bien, si hacemos esto, fíjense que acá me ejecuta esto de acá. Y acá, fíjense que cuando se levanta el componente, cuando yo tiro F5, cuando se termina de levantar todo el componente, ahí hace la llamada y acá me devuelve el response que hizo a la API. Acá me devuelve, bueno, toda la información de config, bla, bla, bla. Y como a nosotros lo que nos interesa es la información del producto en sí, nosotros podemos sacar la data que trae de este request, que lo hacemos de esta forma. Punto data. ¿Sí? Con el punto data, siempre utilizando Axios, ¿sí? Si utilizan Fetch de otra forma. Si utilizan Axios, que es bastante simple, en el atributo data les devuelve todo el body que tiene el response del request. Entonces fíjese que yo ejecuto y acá me devuelve toda la información del producto. Que esta información viene procedente de este request que hice acá. Acá tenemos el request que hicimos, que lo está haciendo a API /productos /10, que es el ID del producto. Y acá me devuelve, en el response me devuelve un JSON con toda la información del producto. Con el ID, categoría, nombre, stock, bla, bla, bla. Bueno, entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es definir variables. Es decir, vamos a definir información en el componente para reemplazar este nombre del producto, este stock y nada más. Ah, y el precio nos faltó, ¿no? Es buen detalle. Acá podríamos agregar vamos a agregar un precio y acá podríamos poner, no sé, 150. Punto muy importante, nos habíamos olvidado el precio. Bueno, entonces ahora con la información del producto tendríamos que reemplazar esto, esto y esto con la información que nos viene del response. Entonces para eso vamos a crear algunas variables acá arriba. Vamos a crear, vamos a poner acá props. Y a mí me gusta siempre comentar estas partes así, imports. Bueno, imports no, porque los imports siempre van arriba. Y abajo de las props vamos a definir la data de nuestro componente. Entonces la data de nuestro componente la vamos a definir utilizando el método, la función ref, que viene directamente de Vue. Y en ref, como esto va a ser un string, acá la definimos, esta información del nombre, la definimos por un string. La parte del precio va a ser un número, entonces vamos a definir con 0. Y en la parte del stock también va a ser un número, así que definimos una variable mutable. Si después buscan, si quieren, lo que es en Vue una variable mutable. Pero en simples términos, estas variables cuando son mutables significa que si yo las renderizo acá arriba en lo que es la vista, cuando yo cambie su valor, este cambio se va a reflejar también en lo que es la vista del componente. Ahora se lo voy a mostrar igual para que entiendan. Entonces, nosotros ahora con la información del producto tenemos que reemplazar lo que es la variable nombre. ¿Sí? De la información del nombre del componente la reemplazamos con la información que viene del request. Y lo mismo vamos a hacer para precio. Producto.precio. Y stock vamos a reemplazar también con la información que viene de la API. Entonces nosotros ejecutamos así. Y si nos vamos a nuestra aplicación, fíjense ahora en el componente ver producto, que lo que tenemos, voy a darle un F5. Fíjense que ahora lo que tenemos como información, ahora tenemos en la variable nombre, que es una variable mutable del componente ver producto, tenemos el valor hoodie. Acá tenemos el precio, que es 100, y el stock, que es 10. Y además, en la información de nuestro componente, tenemos nuestras props, en donde tenemos la key ID con el valor de 10. Entonces, esta información la tenemos que volcar simplemente a nuestro
componente. Y esto en Vue es súper sencillo. Simplemente tenemos que poner las dos llaves como si estuviéramos poniendo información en una vista de Blade. Bueno, se hace de esta forma. Acá podemos poner, no, acá iba el precio. Acá ponemos el stock. Y acá tenemos el nombre del producto. No, nombre no, nombre. Y si yo aprieto Control S, fíjense acá. Acá tenemos ya el nombre del producto, el precio del producto, el stock del producto. Ahora, ¿con qué me refería yo con que estas tres variables que yo definí con la función ref que la importa directamente de Vue, que yo dije que eran variables mutables? Significa que si yo cambio su valor, este cambio se refleja también acá dentro del código. Entonces, si yo por ejemplo vengo acá, o vamos a hacer más fácil. Si yo defino un evento para este botón, y por ejemplo clic, si yo defino un evento para este botón, y por ejemplo creo la función click, que sea una función, y yo cada vez que haga clic quiero aumentar en 1 el precio, yo solamente lo que tengo que hacer es esto de así. Y fíjense que cuando cambie el valor del precio se va a actualizar a la vez que se actualiza la variable, el valor de la variable, como yo la estoy definiendo acá como que es una variable mutable y la estoy usando en la vista del componente. Esta actualización también se va a reflejar en lo que es la vista. Entonces fíjense que yo aprieto el botón. Y acá porque no me... F5. ¿Estará llamando esto al...? Ah, no, si yo le puse evento... Ah, qué tonto. Vamos a ponerle click botón. Le puse un nombre acá. Entonces con esta directiva de Vue básicamente estamos definiendo que cuando se haga clic en este elemento llame al método click botón que tenemos acá. Entonces ahora fíjense que si yo aprieto el botón agregar al carrito, fíjense que agrega en 1 el precio y además se renderiza al mismo tiempo, se renderiza lo que es la parte de la vista y con el valor nuevo que tiene precio. Entonces yo aprieto el botón y se actualiza el valor de la variable. Y lo mismo pasaría, esto es porque es un número, pero lo mismo pasaría con Hoodie. ¿Sí? Si yo quiero al nombre del producto concatenarle una letra, esto sucede igual, ¿sí? Fíjense que le concatena las letras, el cambio se refleja a su vez en lo que es la vista del HTML. Entonces, bien, nos quedamos acá, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Entonces ya nos quedamos con lo que es la vista de nuestro componente, en el caso de ver el producto. Y ahora lo que nos faltaría es definir la parte de agregar este producto al carrito. Bueno, el carrito lo vamos a hacer, lo vamos a estar almacenando directamente en local storage. Como es información que no es sensible, si lo vamos a estar almacenando productos con cantidades, con eso, no es información que yo considere sensible. Otro tal vez te dice sí es sensible. En mi caso para mí no es sensible esa información. Así que para que perdure en el navegador la vamos a estar almacenando en local storage. Y lo que vamos a estar almacenando en local storage es el ID del producto y la cantidad que se solicita de ese producto. Entonces, tendríamos que definir un evento para este botón y tendríamos que tratar de capturar el valor que se ingresa en este input de cantidad. Entonces, es bastante simple esto con Vue, porque por eso a mí me gusta usar Vue, porque es bastante simple hacer las cosas. Acá lo que podríamos definir es un modelo. ¿Sí? Vamos a asociar un modelo a este input, que se llame obviamente cantidad. Creo que lo que estoy haciendo acá, obviamente esto lo voy a definir como una variable mutable. Lo que quiere decir esto es que cada vez que se haga un cambio en este input, en el input de número, en este input de acá, se va a estar actualizando esta variable que yo seteo como modelo de este input. Entonces yo acá escribo 10, por ejemplo, y fíjense que si voy a mi componente de Vue, no sé por qué se buguea. Si yo voy a mi componente de Vue, fíjense que acá tengo 0, pero si yo ingreso 10 acá, fíjense que ahí se me actualiza automáticamente. ¿Sí? Es decir, está leyendo este input y yo cada vez que pongo una nueva cantidad, me la cambia en la variable que yo definí como mutable. Entonces, ya tengo la cantidad, que la estoy leyendo directamente del input. Me faltaría agregar un evento para este botón, que en este caso sea, le podemos poner un nombre que sea agregar al carrito. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre al evento bastante más. Vamos a poner acá métodos y vamos a definir nuestro método agregar al carrito.
Bien, ahí definimos el evento agregar al carrito. Vamos a hacer un console log para asegurarnos que esto funcione. Tendría que funcionar igual. Aprieto el botón agregar al carrito y me imprime ASD, por lo cual funciona. Entonces ahora lo que nos queda es leer esta cantidad, agarrar el ID del producto y meterlo al nuestro objeto en local storage. Para ahorrar un poco de tiempo, nosotros vamos a estar vamos a estar almacenando todo lo que es el carrito en la key producto de local storage. Y obviamente que vamos a estar agregando un array que contiene objetos, que cada objeto del producto tiene un ID y tiene una cantidad. Vamos a estar utilizando JSON Stringifies y JSON Parse. Vamos a estar almacenando todo en JSON para luego después decodificarlo cuando lo necesitemos. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer acá es definir, por lo tanto, o traernos lo que tenemos del carrito. O vamos a empezar por la parte más fácil, vamos a agregar este producto que hicimos clic al carrito. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar de local storage, set item, vamos a poner acá productos. Y vamos a poner, en este caso, vamos a agarrar, vamos a crear nuestro array de productos acá. Y en nuestro array de productos vamos a agregar un objeto donde tenga el ID, tenga este ID que tenemos acá, props ID, y cantidad tenga la variable cantidad que es esta de acá. Y esto lo agregamos a nuestro JSON Stringify y pasamos el array de productos. Sí, este sería el flujo más fácil. Ahora lo vamos a mejorar, obviamente. Vamos a agregar todos los chequeos necesarios. Pero si yo pongo 5 acá y me agrega el carrito, voy a Application y como nos fijamos en productos, acá nos agrega todo lo que es... buen detalle. Acá me faltó, como esto es una variable mutable, acá le tiene que agregar value, ¿sí? Para que les traiga el valor. Vamos a venir acá, vamos a poner 5, agregar el carrito y ahí me agregó ID 10 con la cantidad 5. Cuando usan la variable mutable afuera de lo que es la vista, de lo que es la parte de interfaz, para obtener el valor pónganle value. Y lo mismo para setearlo, ¿sí? Porque esta variable, al estar creándola con ref, se les asigna un producto un objeto interno que maneja view. Entonces, para obtener y setear los valores, siempre llamen a la propiedad value, que es ahí donde se aloja. Bueno, entonces ahora lo que nos quedaría por verificar, porque si yo ahora acá pongo 15, esto me está pisando la cantidad. Lo que tendría que verificar yo es traerme los productos del carrito, verificar que no haya un producto con este ID creado. Si lo hay, agregarle la cantidad que seleccione acá. Y si no existe, directamente agregarlo como vimos acá. Entonces, podríamos empezar agarrando y seteando acá local storage. Podemos empezar diciendo que me traiga todos los ítems que tiene la key productos. Esto podemos ahorrar tiempo y decirle que haga un JSON parse de esto de acá. En el caso de que no haya nada, esto nos va a devolver null, por lo tanto esto lo va a inicializar en un array vacío. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es buscar si existe este producto. Existe index, existe producto. Entonces vamos a buscar en este array. Vamos a utilizar find index. Vamos a pasarle el método que vamos a estar utilizando. Y acá podría ahorrarme las llaves directamente y poner si el elemento ID es igual a la prop ID que tengo en este componente. Directamente, si esto es -1, ¿sí? Significa que el producto no existe, ¿sí? Porque el find index, recuerden, me devuelve un índice de 0 a n números que tenga el array. Si no existe el elemento, me devuelve -1. Entonces, si no existe el producto, lo vamos a agregar. Productos.push, agregamos con el ID, props.id, cantidad, agregamos con cantidad. Y en el caso de que exista, ¿sí? Si existe el producto, vamos a agregarle la cantidad, ¿sí? A la cantidad que tenía le agregamos esta nueva que solicitó el usuario. Entonces acá ponemos productos, subindex existe producto,
punto cantidad, porque recuerden, este es el atributo que guardamos acá, y le vamos a sumar la cantidad que solicita acá. ¿Sí? Cantidad.value. Bueno, y al final de todo lo que hacemos es agarrar el local storage y seteamos en la key productos, seteamos lo pasamos a JSON, este array de productos, y lo seteamos. Bueno, entonces en teoría ahora tendríamos que tener el flujo del carrito. Entonces yo si pongo 2, acá fíjense que me agrega la cantidad 17. Acá si pongo 5, me agrega la cantidad 22. Si pongo, no sé, si pongo 13, me tendría que poner 35. Está perfecto. Lo que me faltaría chequear es si yo borro el local storage. Vamos a borrar el local storage. Ahí se me borró. Tuki. Y ahora yo agrego un nuevo producto. No, agrego 10. Bueno, entonces ahí vemos que me agrega la cantidad. Y si ahora vuelvo a agregar, me agrega los otros dos. ¿Sí? Si yo vuelvo a refrescar acá, pongo a agregar ahora 3. Y ahí me lo setea en 15. Por lo tanto, ahí toda la parte del carrito me está funcionando. Lo que tendría que validar, si queremos, ¿no? Poner una validación, es que este stock, o sea, la cantidad que pone acá, no supere el stock que tenemos acá predefinido. Entonces esto podríamos hacerlo con una validación. ¿Sí? Validamos stock. Validamos stock. Y acá podríamos poner, sí, stock.value es menor a la cantidad que puso el usuario. ¿Sí? Acá ponemos un return. Y ahí no me lo tendría que agregar. Entonces yo acá, por ejemplo, quiero agregar 12. Y si apretamos, fíjense que ahí no me lo agrega. Si yo pongo 9, 8, ahí fíjense que me lo agrega. Así que ahí tenemos una validación. Y también podríamos utilizar, ya que estamos, podríamos utilizar las propiedades que tiene el input de number. Y acá podríamos setearle la propiedad la propiedad max. Que cuando es un input de tipo number, podemos agregarle el atributo max para que el usuario no pueda poner más de X número. Entonces acá podríamos ponerle que el máximo sea el stock que tiene disponible. Entonces fíjense que si yo quiero pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y fíjense que de 10 no sube más. Obviamente esto es re vulnerable porque yo pongo esto, me lo pasa, pero como tenemos la otra validación no me la agrega. Así que perfecto. Y lo último que nos queda es, si queremos, como estamos trabajando con Vue, estamos trabajando con componentes, podríamos aprovechar un poco el temita de los componentes. Podríamos aprovechar que estamos trabajando con componentes y empezar a modularizar esto, que fíjense que tenemos ya un componente bastante grande, con mucha lógica, y podríamos aprovechar y empezar a pasar cosas a unos más chiquitos. Entonces podríamos pasar esto. Podríamos pasar esta parte, este row, lo podríamos pasar directamente a algo que se llame agregar al carrito, un componente que se llame agregar al carrito. Entonces agarramos, pasamos esto, agregar al carrito, y pasamos este row acá. Y este componente obviamente lo tenemos que llamar. Entonces vamos a importarlo. Vamos a importarlo acá abajo. Import agregar al carrito. Ahí importamos el componente y fíjense que esto me sigue funcionando igual. Y ahora tengo el componente del producto que a su vez tiene el componente hijo agregar al carrito. Pero el problema que tengo es que si yo pongo acá la cantidad, esto me tira errores. Básicamente me está tirando el error de que no está pudiendo leer la cantidad y el stock. Porque justamente eso es parte de este componente, no del componente agregar al carrito que creamos. Fíjense que esto me lo pone ahí, me lo pone así, porque no estamos teniendo acceso a esas variables que son parte del componente padre. Entonces lo que tendríamos que empezar a hacer es mover esta lógica. Este método lo movemos para acá. Esta variable de cantidad la podemos mover para acá. ¿Sí? Vamos a poner acá data. Vamos para acá. Aquí. Y a ver qué más. Me faltaría definir el stock. ¿Sí? Y el stock, como yo la tengo acá, que es esta información es la que carga directamente cuando traigo el producto. Seteamos variables del componente. Tenemos info del producto.
como este stock lo tengo definido en este componente porque lo estoy llenando con la información que viene de la API, lo que yo podría hacer en este caso es pasarle este stock como prop a este componente de acá. Entonces yo acá podría definir una prop que sea stock, le paso el valor del stock. Entonces acá yo voy a definir una prop, props, define props, y voy a definir una prop que sea stock, que sea del tipo número y el valor por defecto sea 0. Entonces ahora, ya que tengo esto, acá vamos a cambiar esto, props stock por esto. Y acá lo que me faltaría también es pasarle el ID del producto, que ya que estamos se lo podemos pasar así también, tipo número. Y el valor por defecto que sea 0. Y el ID también se lo pasamos como una prop. Props.id. Fíjense que si ahora yo refresco, no me tira ningún warning, que me tiraba antes los warnings porque no estaba, obviamente no tenía los valores ni de cantidad ni de stock, no los tenía definidos en ningún lado. Y si ahora vamos a nuestro componente de agregar al carrito, acá nos fijamos que tenemos. Este componente de agregar al carrito tiene dos props que son ID y stock. Tenemos acá la cantidad, que es la variable mutable que pusimos. Y por lo tanto, si yo ahora pusiera acá 15 para agregar al carrito, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Ah, porque puse la variación que no puede ser más de 10. Entonces si yo pongo 5, ahí pongo agregar al carrito y fíjense que esto funciona de maravilla. ¿Sí? Si yo pongo 2, me lo agrega al carrito. Entonces acá pasamos ya esta funcionalidad de agregar al carrito a un componente más chiquito. Y ya redujimos bastante lógica de acá y redujimos el código de acá.